Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión e interpretación jurídica. Hoy vamos a hablar de un tema que casi todos los que manejan carro o moto en Colombia les toca el bolsillo y la cabeza, que son las famosas fotomultas. Pero no lo vamos a ver desde los aspectos gráficos, coloquiales del tema, sino desde la perspectiva del derecho constitucional, analizando una sentencia muy importante, una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, que es la C-38 de 2020, donde el magistrado ponente fue el abogado Alejandro Linares Cantillo. Los pongo en contexto. En el año 2017 el Congreso de la República aprobó la ley 1843 para regular la instalación y operación de las cámaras de fotodetección de multas, ¿cierto? De infracciones de tránsito. En el artículo 8 de esa ley se incluyó una figura jurídica que resultó muy controversial. La figura decía palabras más, palabras menos, que el propietario del vehículo y el conductor responderían solidariamente, entre comillas, por las infracciones de tránsito que se detectaran por medios tecnológicos. Específicamente, pues como les digo, las famosas cámaras instaladas que establecían fotomultas, ¿cierto? Ahora, es ahí donde aparece la ambigüedad que desató toda la controversia. Porque ¿qué significaba responsabilidad solidaria en el contexto de las multas de tránsito? ¿Cierto? El punto es, dentro del derecho civil, esa figura, ese concepto de solidaridad significa cuando una obligación está a cargo de dos o más personas y la obligación es solidaria, significa que las dos personas responden por el total de la obligación. Apenas les cobren, la persona obligada solidariamente tiene que responder y no puede decir, por ejemplo, como pasa en la fianza, no puede excusarse, no puede plantear el beneficio de excusión y decir, ay, no, primero páguenle, cóbrenle a este y después a mí. Porque la solidaridad implica que, en efecto, la persona tiene que pagar porque es una obligada solidaria, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, en este procedimiento de imposición de multas, que es un procedimiento sancionatorio por infracciones de tránsito, esa misma lógica se puede trasladar, ¿cierto?, del derecho civil a este procedimiento sancionatorio, específicamente lo que se llama el derecho administrativo sancionador. Y ahí radicaba la dificultad que examinó la Corte Constitucional, porque muchas alcaldías y muchas secretarías de tránsito interpretaron que bajo la restricción técnica de la fotomulta, pues a mí no me interesa quién iba manejando y de pronto tampoco lo puedo identificar, porque la fotomulta, la cámara lo que hace es tomarle foto a la placa del carro, al número de identificación del carro que está en la placa. Y como el señor es tal persona, es el dueño registrado, el que me aparece en el registro de la Secretaría de Tránsito, en el RUNT, en el Registro Único Nacional de Tránsito, es fulanito, pues a ese le voy a imponer la multa porque él es obligado solidario según el artículo 8 de la ley que hemos mencionado y ese obligado solidario me tiene que pagar. Es decir, el punto es, con esa norma se volvió una especie de responsabilidad objetiva y automática. Por solamente ser propietario del vehículo, yo quedaba obligado a pagar la multa que se generara por la toma de la fotografía en la fotomulta, ¿cierto? Sin necesidad de que se pudiera tener que probar si esa persona iba manejando o si de alguna manera había tenido la culpa. Puede que hubiera sido otra persona la que iba manejando, pero el solo hecho de ser propietario determinaba, conforme a esa norma, que yo tenía que responder. Esto llegó a la Corte Constitucional, precisamente este tema, a través de una acción pública de inconstitucionalidad. Un ciudadano demandó el artículo 8 que estamos comentando de la ley mencionada, argumentando que violaba flagrantemente el principio de culpabilidad y el debido proceso contenidos en el artículo 29 de nuestra Constitución, ¿cierto? Mejor dicho, el punto es, en nuestro país, para que una persona sea sancionada tiene que demostrarse que fue culpable, es decir, que fue negligente, que fue descuidada.
Pero en esta responsabilidad que les comento, nada de eso se aplicó porque yo por solamente ser propietario, así yo ni siquiera fuera en el carro, pues me sancionaban. Y el planteamiento de la demanda es: esa norma era inconstitucional por eso, porque en Colombia no existe la responsabilidad objetiva. Hay que probar la culpa, es decir, la responsabilidad subjetiva. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Hizo un análisis muy interesante estableciendo dónde está el límite a la potestad del Estado de sancionar, que es la potestad sancionatoria del Estado. Aclaró que en el derecho sancionador regido por la Constitución, la regla general es el principio de culpabilidad personal. Es decir, a nadie lo pueden sancionar por el acto de otro, a menos que se demuestre que la infracción fue por su propia culpa o su propio dolo, ¿cierto? ¿Qué dijo la Corte en esta sentencia, la C-38? Explicó que aunque el Congreso tiene la libertad de crear leyes, no puede inventarse una solidaridad que rompa el debido proceso. Para que el dueño del vehículo lo puedan hacer responsable de pagar la multa, la autoridad de tránsito tiene la obligación de probar dos cosas fundamentales. Uno, que la infracción realmente ocurrió. Y dos, que el propietario del vehículo fue quien la cometió o que tuvo algún descuido, alguna negligencia culpable en ella, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en últimas? La Corte declaró la inexequibilidad de la palabra solidaria, ¿cierto? De la expresión solidaridad, que vinculaba automáticamente al propietario del carro. ¿Cuál fue el efecto constitucional del fallo? Pues que se tumbó el cobro automático a los propietarios por el solo hecho de ser dueños. La decisión fue de cumplimiento obligatorio en una sentencia de constitucionalidad para todas las secretarías de tránsito del país. Mejor dicho, los puso en un aprieto que es: si la tecnología, la fotocámara, no logra identificar quién iba manejando, el Estado simplemente no puede desquitarse cobrándole al dueño del vehículo, ¿cierto? ¿Qué me parece a mí? Ya para ir concluyendo, que se hicieron prevalecer las garantías individuales en una interpretación constitucional acertada.